Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, tenemos una, sí, yo digo que es entrevista, pero no es una entrevista, en realidad es una plática, una charla de amigos. Yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano, pero tenemos una plática de amigos con Pepe Reveles, que usted lo conoce, un reportero que prácticamente uno aprende en cada charla con él, en cada entrevista. Y yo no me atrevo a decir entrevista porque de veras siempre le tengo miedo porque sabe un buen de cosas. Y no, es real eso porque un hombre que sabe tantas cosas y además las ha publicado y siempre me da gusto platicar con Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, igualmente un gran gusto conversar contigo, Paco. Como tú dices, ¿no? Vamos a dialogar más que una entrevista, ¿no? Con mucho gusto. Sí, una plática que la gente nos conozca, te conozca más a ti. Yo aparezco ahí todos los días, pero mira, hay muchos temas, muchos, pero ¿qué te parece si entramos hoy? Tú ya lo traías, ya me lo habías visualizado, ayer lo platicaste, que a mí me impresionó el día que lo vi, sembradío o sembradíos, siembra de hoja de coca en México, una hoja que solo conocíamos en Bolivia, en Perú y claro, en Colombia. Allá se sembraba, se procesaba y se sacaba al mercado en pasta de diferentes calidades, pero allá se quedaba y se quedaba lo que quedaba y que conocían en Colombia como bazuco. Y hoy nos dicen que tenemos en marginales, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán. ¿Cómo ves eso, Pepe? A mí me llamó igualmente la atención muchísimo porque históricamente los mexicanos no han tratado o les ha fallado domesticar la planta de la coca en territorio mexicano. Yo me acuerdo que salió una nota por hace casi 10 años, ¿no? De un plantío cerca de Tapachula, pero eran 1200 metros, o sea, nada. Era un como ensayito, flor de un día, como dice aquí. Quienes investigaron esto son los de un grupo llamado Narcofiles, que son casi medio centenar de medios de 23 países. Es decir, son muchísimos periodistas, es muchísima información, está diseminada en muchos temas, todos que tienen que ver con los narcos, ¿no? Pero me parece que esta nota viene a ser más bien como profética, porque no está en la realidad todavía, a mi modo de ver. Está esta antecedente que te decía, en 2014, en Tapachula, pero en 2021 el ejército mexicano reportó 7 plantíos de hoja de coca en Atoyac, en la parte serrana de Guerrero, ¿no? En Atoyac. Y desde entonces las cosas parecen haberse acelerado porque en 2022 ya el ejército destruyó 70 plantíos, 33 hectáreas. Ya es una cantidad, pues, de preocupar, ¿no? Y en enero de 2023 había 23. O sea, hasta ahí llega la información, porque pues, es una investigación que tiene muchos meses haciéndose, ¿no? Entonces, yo no creo que todavía se pueda hablar de hoja de coca en México. Yo creo que hay intentos de domesticarla. Yo pensaba que era una cuestión tecnológica y que los narcos anteriormente, pues estamos hablando de los narcos que empezaron a comprar coca en los 80s del siglo pasado, ¿no? Con Félix Gallardo, todos ellos, pero ¿por qué no trabajaron en domesticarla? O a lo mejor ni siquiera lo intentaron o fallaron en el intento, porque es posible que, como comentábamos hace rato fuera del programa, pues era más fácil traerla ya hecha, ya venía hasta semi-elaborada, ¿no? Desde este triángulo sudamericano, ¿no? De Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Pues fíjate, Pepe, sí, yo digo, pues bueno, si la van a domesticar ahí, pues ahí tenemos a los mayores clientes, consumidores, ¿no? Pero yo recuerdo mucho, cuando preparaba mi primer libro, había informes de principios del siglo XX de cómo presidentes de Colombia, de Sudamérica, de esos 3 países, preparaban su economía con base en la hoja de coca. En la hoja de coca, la domesticación, el procesamiento y luego el producto final, que es la cocaína. Pero aquí tú tienes razón, nunca hasta ahora se había hablado de intentos
por domesticar por la hoja de coca, que siempre dijeron que es muy complicado y que las selvas de aquellos 3 países, Perú, Colombia y Bolivia, era lo único real para poderla procesar, porque ni siquiera en Europa, ¿no? No hablamos de cocaína más que de esos 3 países. No, nada más es americana la cocaína. Aquí describe que la temperatura ideal para el cultivo de la hoja de coca es de 18 a 25 grados centígrados. En laderas situadas entre los 1000 y los 1200 metros de altura. Me suena como a café, ¿no? Es muy parecido claro, al clima del café. Claro, Colombia, Perú y Bolivia tienen esa orografía, esa temperatura, ese clima, ¿no? Y México también lo tendría. Por eso mi pregunta era, pues, ¿por qué diablos no le hicieron el intento? Si esto fuera así, estamos hablando de un negocio que se está adelantando porque viene a ser la sustitución de cultivos de Sudamérica para instalarlos en México, que es también toda cuestión de mercado. Sí. Se hizo con la amapola. En Colombia había 30,000 hectáreas de amapola y ahora no hay ni 1,000, porque toda se trasladó primero al Triángulo Dorado y luego a Guerrero. Y ahí se empezó a producir mucha heroína en México, sustituyendo la heroína que producía Colombia. Pero que además es buena heroína, ¿no? La heroína negra, sí, la mexicana, claro. Pero después la mejoraron. Claro, claro. Heroína tipo Afganistán, blanca, ¿no? Sí, claro. De mucha calidad y en gran cantidad, porque empezamos con, pues, una cuestión de, ¿qué te puedo decir? 5,000 hectáreas. Luego era tiempo de Obama, eran 5,000 hectáreas. Luego, durante varios años, se manejó que en México había 12,000 hectáreas de amapola. Y se dejó de dar cifras actualizadas y llegó a una cantidad increíble, más de 45,000 hectáreas, pero en mal momento, porque bajó de precio. Porque baja, claro. Oye, pero hay muchísima amapola en México. Sí, sí. Se trasladó del Triángulo Dorado, del norte, de Chihuahua, Sinaloa, Durango, hacia Guerrero. Y hasta gente como el general Arturo Acosta Chaparro participaba en el negocio, los generales. Francisco Quirós Hermosillo, claro. Entonces, bueno, pero ahora incluso pierden dinero los que siembran amapola. Está en crisis. Está terrible, pues la gente se empieza a sufrir incluso hambruna, porque pues, era lo que les daba para vivir. Esto de la famosa sustitución de cultivos que manejó siempre Naciones Unidas, nunca ha funcionado. ¿Cómo vas a sustituir con maíz, con frijol, con sorgo, hasta con trigo, ¿no? Vas a sustituir algo tan productivo como la droga. Claro, los ingresos que deja, pero fíjate, yo te quería hacer otra pregunta, te quiero hacer otra pregunta en ese contexto. Oye, ¿no será esto parte de la infiltración o la llegada y la consolidación de los capos o de narcotraficantes mexicanos en Colombia, por ejemplo, que ya estamos bien presentes, ¿no? Ya están súper instalados. Ya son cocineros, son todo. Entonces, hoy conocen bien el cultivo. Son hasta dueños de tierras, siembran la coca, pero estamos hablando en Colombia. Sí, claro, claro. La procesan, tienen laboratorios, etcétera, y la envían a México y a otros países. Pero ya producirla en México es un paso más, pero podría ser un paso adelante lo que está anunciando Narcofiles. O sea que los narcos mexicanos le vayan a entrar directísimo a la hoja de coca y entonces sí, aguas, porque nomás es un brinco en la frontera. Y si ahorita nos están criminalizando por enviarles fentanilo, pues imagínate después que les vamos a enviar también coca, ¿no? Estamos hablando de una droga que es muy productiva. Produce cientos de millones de dólares, sino que miles de millones de dólares. Entonces, pues no es nada despreciable esa posibilidad, esa hipótesis. Yo espero que tarden, porque pues, a mí no me interesa que México se convierta también en exportador de cocaína, ¿no?
No, claro, porque vienen otros peligros, ¿no? Pero claro, sí debe asociados. haber, claro, debe haber una vigilancia muy concreta, ¿no? Sobre eso. Pero yo te decía, pues, mira, yo digo, pues es fácil que llegue, ¿por qué? Porque ahora los mexicanos que son propietarios de tierras o que tienen allá sus cocineros, conocen justamente cómo evoluciona la siembra de hoja de coca hasta que la cortan y vienen los procesos químicos para producir cocaína, ¿no? Yo digo, esto es parte de la presencia de los cárteles mexicanos en el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que aprendieron ahora sí cómo, ¿no? Porque era como un monopolio de esos tres países. Sí, ya en política están metiendo, ¿no? Y hay acusaciones de un magnicidio también en Sudamérica. Eso. Entonces, es muy peligroso. Y sería la única droga que le falte a México por exportar, producir y exportar. Porque metanfetaminas tenemos, heroína tenemos, marihuana tenemos, fentanilo tenemos. Lo digo, procesamos. Procesamos, aquí, claro. Con los precursores que vienen de Asia. Y finalmente, pues ya nomás faltaba la cocaína y a lo mejor la vamos a tener. Vamos a estar completitos, carro completo para Estados Unidos, porque a Estados Unidos sí le conviene tenerla cerca. Entonces no estará la DEA por ahí detrás empujando el asunto, porque a ellos les conviene, como le convino en un momento dado acercar la amapola, es posible que les convenga a ellos acercar la hoja de coca y que se ahorren este trozo de geografía como transporte, como costo de transporte. Pues entonces lo que estamos hablando, Web, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que prácticamente la DEA también tiene sus capos, sí, sus capos tolerados, controlados por ello, para manejar una empresa, porque así hay que verlo, ¿no? Una empresa como el tabaco, por supuesto, como como dices tú bien, la amapola, la marihuana, esta hora se la traen aquí a México y van a tener ahí un mercado de cuántos millones de estadounidenses. Abierto, nunca saciable, nunca se deja saciar, ¿no? Entonces, creo que sí puede estar detrás detrás de este intento de convertir a México, ahora sí, la central de abastos de todo tipo de productos prohibidos, para snifar, para fumar, para inyectarse y para todos los usos sabidos y también para tomar en píldoras, ¿no? Pepe, pero eso también lleva problemas gravísimos para México, ¿no? Más allá de que se pudiera quedar aquí mucho para el violencia, consumo. para empezar. Ajá. La toma de territorio, las rutas de vacíos de poder, ¿no? En el país, todo eso. Porque pues, se involucra a la parte más débil, que es el municipio, no tiene ninguna fortaleza, pues ahí entran los narcos como cuchillos de mantequilla, ¿no? Dime una cosa, Pepe, y esto viene más o menos como acorde con lo que dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo ha dicho en las últimas semanas, ¿no? Que hay un desorden, no hay cosas ahí por raras. Bueno, fíjate, ¿sí? si la delincuencia organizada ha sido capaz de ahuyentar, fíjate, de desalojar, porque eso es en la práctica lo que ocurrió. O sea, los zapatistas cerraron o digamos eliminaron 59 caracoles y regiones autónomas. Y están diciendo que van a celebrar el 30 aniversario del levantamiento, pero dice, bueno, los invitamos, pero no vengan. Le dicen a la gente, está peligrosísimo. Está peligroso, sí. Y se ha convertido aquello en tierra de nadie, y mencionan muy específicamente a Comitanas, a Cristóbal de las Casas, a las Margaritas y a Palenque, ¿no? Que, fíjate, aquí está el texto, porque hay un texto de Moisés, del subcomandante Moisés, que dice: les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Esto en los meses de diciembre del 2023 y enero de 2024. Están invitadas todas las personas que firmaron la declaración por la vida. Pero dicen, si pueden no venir, no vengan. No vamos a dar por ofendidos. O sea, la cosa del cocol, ¿no? Y los zapatistas, o sea, gente organizada, de lucha, que ha trabajado estos 30 años en los municipios autónomos y que no está renunciando a ellos, los está
clausurando temporalmente, como diciendo, pues, para que no entren sí, estos claro. desgraciados. O sea, es una lucha de resistencia. Es como una guerra popular prolongada. Y fíjate, es que ahora viene otra pregunta. Y esto, mira, es que en los últimos 3 días ha habido un escándalo grande por aquellos bultos que se encontraron en Hong Kong, ¿no? De Segalmex, sí, con 82 millones de dólares en metanfetaminas. Entonces, podemos también asociar esto, Pepe, al proceso electoral que empieza, empieza el 20 de noviembre. Empiezan las precampañas presidenciales el 20 de noviembre y prácticamente arrancamos con eso la sucesión presidencial. Yo creo que ese sello del escudo nacional y el letrero de Segalmex llevan una mala intención. O sea, como queriendo decirle a la gente, mira, el gobierno de la Cuarta Transformación trafica metanfetaminas, claro, a Hong Kong, ¿no? Pues no es ese el tema. El tema es que llegaron esas mercancías, tienen esa apariencia, ese disfraz, así como hay sitios en la República Mexicana donde aparecen grupos vestidos de militares y no son militares, ¿no? O sea, falsos militares. Aquí es un falso envío oficial, porque claro, Segalmex, que tiene broncas de otro tipo. Sí, claro, pero no. Además, no exportamos, pero no se va a reponer de eso, pues, exportando metanfetaminas, ¿no? Sí, claro, no va a sacar la lana. Digo, seguramente se gana mucho más, pero la cuestión es que se está juntando como que todo, ¿no? Sí, claro. Y eso va a impactar definitivamente en el proceso electoral. Sí, por supuesto, ¿no? O quiere impactar, ¿no? Sí. Quién sabe si la gente se deja engañar, pero quiere engañar. Y cuando hablas de metanfetaminas, hay que recordarle a la gente que todas las drogas sintéticas, tipo metanfetaminas exactamente, que se hacen en Holanda, en parte de Alemania, en Bélgica, son cocineros mexicanos. Sí, la expertise es mexicana. Salimos buenos para eso, ¿no? Muy buenos, ¿no? O sea, así como dicen que somos muy buenos artesanos, ¿no? Somos muy buenos para los laboratorios y han capturado a más de 20 cocineros mexicanos allá en Europa. O sea, mira, ya exportamos tecnología. Sí, claro. Eso me recuerda mucho a los boticarios de mi pueblo, ¿no? Que llegabas por una aspirina y la preparaban ellos, claro, preparaban todos los medicamentos. Pero los sembradíos, que es con lo que empezamos, sembradíos de hoja de coca en México serían otro, como dices tú, una revolución en la sustitución de cultivos, ¿no? ¿Y en qué dejas a Colombia? Esperemos que tarden en ocurrir. No me gustaría ver que México exporte cocaína, ¿no? Porque pues sería el colmo ya. Lo último que nos falta para completar el ciclo de las drogas. El ciclo de las drogas. Y Pepe, y a propósito de eso, esta semana también salió una nota de un nuevo castigo que imponen a empresas o a gente muy cercana a los chapitos en Estados Unidos, castigos a empresas, castigos financieros. Yo te quiero preguntar, ¿verdaderamente funciona ese tipo de castigos en Estados Unidos? Fíjate que debiera funcionar, porque se supone que la Oficina de Control de Activos, la OFAC, tendría pues conocimiento, dominio y poder sobre las inversiones de extranjeros. Si los chapitos tienen inversiones en Estados Unidos, que es muy probable en función de su actividad, ¿no? Y los quieren castigar, pues los van a castigar por ahí. Pero qué curioso que sea Estados Unidos el que anuncie que los va a castigar, cuando siempre hemos dicho que México debería pegarles en el nervio financiero a los cárteles, a los chapitos y a todos los demás, ¿no? Para debilitarlos. O sea, si tú los encarcelas, los matas, los aniquilas, como dicen, los anulas, como dice una frase oficial, bueno, si los mandas extraditados a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no les quitas la lana, no sirve para un carajo, nada, para nada. Entonces, esto que dice Estados Unidos que quiere hacer, pues ojalá, o sea, que sea desde aquel lado,
que sea cierto y que afecte sus finanzas, porque esta gente no tiene el dinero bajo el colchón. Entonces, pues que le peguen es importante porque los debilita, ¿no? Como estructura criminal, ¿no? Y Pepe, siempre hemos hablado de esos grandes movimientos. Hay estadísticas muy claras de que por lo menos 50,000 millones de dólares cuesta o genera el mercado de las drogas ilícitas en México, pero pues, solo lo vemos en unidades habitacionales o grandes o condominios de gran valor de ahí, pero ¿cuánto más les puede durar eso en este país donde ya se ve todo? No, se hablaba de los restaurantes, de ciertos hoteles, de los spas, los gimnasios, como lugares donde se lava el dinero, pero no alcanza a lavar esa cantidad de dinero. Yo creo, ya una vez cité aquí el dato, pero vale la pena recordarlo. Una investigación que se llevó a cabo en el Wachovia Bank descubrió que en 4 años máximo, entre 3 y 4 años nada más, el cártel de Sinaloa depositó 378,000 millones de dólares. Por lo que tú estás diciendo, son casi 10 años de ganancia del narco mexicano. Sí, claro. Y los depositó en ese banco que ya no existe, lo asimiló Wells Fargo, y está publicada la información, pero México nunca hizo nada al respecto. Estados Unidos le hizo una auditoría a ese banco por lavado de dinero, me acuerdo. como se la hizo a HSBC. Sí. Pero a HSBC lo multa con 2,500 millones de dólares y en cambio al Wachovia le cobra 110 millones, que es el menos del 1 al 1000 de lo que realmente habían lavado. Y ya, tan tranquilos, funcionan los bancos y no pasa nada. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es lo que dice Roberto Saviano, el escritor italiano. Sí, claro. Dice, ese dinero salvó economías europeas. Ese dinero salvó bancos europeos. El dinero de Sinaloa. No de otro lado, Sinaloa nada más. Ojo, estamos hablando de algo muy, muy, muy serio. Bueno, si ahora se dice que Estados Unidos le va a llegar a los chapitos, pues aunque sea, está bien, porque faltaría el cártel de Sinaloa en su conjunto y faltaría Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, todos los demás, ¿no? Todos tienen inversiones. La lana está fuera de México, no está aquí. O sea, sí, claro, a esas cantidades, ¿no? Esas cantidades son circula brutales. Por el mundo el dinero mexicano de la droga, porque es como más produce y como mejor se esconde. Claro, entonces cuando hablamos de que apoyo a campañas y eso, no, el gran dinero está o en Europa o en las islas claro. Del Caribe que sirven como paraísos fiscales, ¿no? Países de Europa, correcto. Sudamérica, y ese control solo lo tiene Estados Unidos, que es el dueño de la banca internacional, ¿no, Pepe? Pues sí, definitivamente los bancos americanos, el Banco of America también fue investigado. O sea, allá sí se investiga, aunque el castigo es muy leve. Hay cosas que se prometen en Estados Unidos y que no se cumplen. Por ejemplo, se prometió cuando se juició y se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, dijo el gobierno de Trump que él iba a quitar 12,000 millones de dólares, o 14,000, no me acuerdo, 12,000 o 14,000. Sí, más o menos, sí. Pero no le ha quitado un quinto. O sea, si lo hubieran hecho, ya lo habrían publicitado, o sea, cantado a los 4 vientos, ¿no? Porque le quitamos 12,000 millones a este desgraciado. Nunca le quitaron nada. Oye, Pepe, las grandes fortunas de los narcos cuando son capturados, y en este caso como el Chapo Guzmán, juzgados en Estados Unidos, o en el caso del Señor de los Cielos, Amalo Carrillo Fuentes, los grandes ganones son los banqueros, ¿no? Pues yo digo que sí, porque tal vez no tengan a alguien que lo reclame, o tal vez sigan teniéndolo en el banco produciendo intereses, aunque estén de por vida en la cárcel. O sea, pero en el caso, por ejemplo, de Amado Carrillo Fuentes, que tenía, también se hablaba en esa época, 16,000 millones de dólares, se muere y ya muerto su hermano, muerto su otro hermano,
los grandes, los únicos que pueden saber eso son los banqueros, ¿no? Que son los que lavan la lana. Yo creo que ellos que son los ganones en efecto, ¿no? Y no se habló de 16,000, se habló hasta de 25,000 millones en la época de Amado Carrillo. De Amado Carrillo, claro. Que, bueno, ya nadie sabrá. Pues se daba el lujo de comprar aviones como comprar zapatos, ¿no? Para traficar, por eso se llamaba el Señor de los Cielos, porque compraba los jets, eran Boeing 727, los Caravelle, sí. Los compraba pues ya de superuso, porque sabía que en la entrega se iban a acabar, o sea, se podía romper el tren de aterrizaje por el peso que llevaba, podía ser capturado por la autoridad, pero después de descargarlo, ojo, claro. Ya descargadito, vacío el avión, se lo llevaba a la autoridad. En fin, por eso se llamaba el Señor de los Cielos. Compraba aviones, te digo, como comprar canicas. Zapatos, sí, ¿no? canicas. Sí, no, sin ningún problema. Y no hay que olvidarse que los mayores cargamentos de droga que logró meter Amado Carrillo a México, a Estados Unidos vía México, ¿no? A California, Sonora, en Chihuahua, en varios lugares metió estos aviones, ¿no? Fue en el último año de Carlos Salinas de Gortari. Sí, claro, sí. De hecho, yo recuerdo mucho que fue Guillermo González Calderoni quien elevó al poder a Amado Carrillo Fuentes después de asesinar al rival de en Ojinaga, sí. Sí, Pablo Acosta Villarreal. Pablo Acosta, pero entonces lo que veníamos al principio, quise que los castigos, mientras no sean de veras serios, pues puedes afectar las finanzas de los chapitos, pero pues te faltan los chapotes, que es el cártel de Sinaloa, claro. Por ya decirlo así, no se va a afectar nada, ¿no? Seguimos viendo en popa. ¿Por qué? Porque hay quienes controlan los capitales o manejan los capitales de estas organizaciones. En la época de Salinas se construyeron pistas que podían recibir esos aviones en lugares insólitos, en San Juan de los Lagos. Sí, claro. No en Guadalajara, no. También ahí se usaban, pero digamos, los que construyeron sirvieron al narco, absolutamente. ¿No? Por algo será. Nada es casual en ese mundo, ¿no? Pepe, ¿te impresiona en ese contexto, te impresiona lo de los sembradíos de hoja de coca en México en ese contexto? No, porque suena muy lógico que el mercado exija este cambio de geografía. Descubrí, por cierto, leyendo la historia de cómo había llegado a Colombia, porque Colombia así no nació ahí la coca. Ahí se la llevaron de otros lugares, de Bolivia, y descubrí que se la llevaron de Chile. De Chile en tiempos de Pinochet. De Pinochet. Curioso. Fíjate, yo no sabía que Chile producía hoja de coca, pero bueno, ahora lo sé. Lo dice este reportaje, lo estoy dando por hecho. Nunca lo investigué, pero lo leí y me llamó mucho la atención que Chile fuera uno de los primeros productores de hoja de coca. Pero bueno, ahí ya le seguirá México. Qué miedo, Pepe, antes de que pasemos a otro tema que es bien interesante, Pepe, este tema del narco lo vamos a ver en las siguientes semanas y meses, siempre, todos los días, ¿cierto? Siempre, porque siempre habrá algo nuevo, ¿no? Hay informaciones, cada semana hay nuevas informaciones sobre lo que pasa con el narco, a veces buenas, a veces malas, a veces simplemente la celebración de muertos en Sinaloa, donde se prohibía llevar a ataúdes fingiendo que llevaban cadáveres, donde se prohibían los narcocorridos, o sea, prohibiciones absurdas porque nadie les obedece. El narcocorrido se sigue escuchando todos los días. Yo conozco gente que lo escucha todos los días. Exacto, y hasta hay una presidenta municipal ahí que apareció cantando hace poco. Claro. ¿Por qué? Porque es una narcocultura. Bueno, entonces aparece este tipo de notas y otras que tienen que ver con finanzas, otras que tienen que ver con trasiego, otras que tienen que ver con asesinatos, hay de todo, ¿no? Entonces siempre va a haber información. Y ahora tenemos esta novedad de la hoja de coca mexicana. Sí, a mí me impresiona. Ya, como dices tú, no quiero ver
no quiero ver qué va a pasar porque eso conlleva muchos riesgos, sobre todo de seguridad, de violencia, en una zona que históricamente fue olvidada por todos los presidentes de este país. Nunca nadie se interesó en desarrollar el sureste, ¿no? Es la primera vez ahora con 2 trenes, el Tren Maya, el interoceánico, que se interesan, pero sí tienes tú razón, ahora son 20.3 hectáreas, son 3 municipios o 3 estados en los que se ha detectado, pero es nada más como un problema para tener en cuenta y atenderlo, ¿no? Pero yo quería preguntarte otras cosas, aprovechando que estamos aquí. Ayer se dio a conocer formalmente la presentación de la solicitud de renuncia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que en algún momento, hasta diciembre pasado, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo te cayó? Y como somos un país de conspiradores, estamos viendo conspiración de todos lados, ¿no? Y a veces, casi siempre tenemos razón. Claro. Casi siempre tenemos razón, de a poquito a poquito. ¿Cómo viste el movimiento? ¿Qué te parece? ¿Qué debemos esperar? ¿Para dónde tú ves que va el ministro que renuncia? Aunque todavía hay que esperar la decisión del Senado. Yo creo que se la van a aceptar sin ningún problema, por más que digan que no está bien. A mí me parece que lo más relevante es que él mismo propició que la gente pensara que es un movimiento político. ¿Por qué? Porque inmediatamente se fue a ver a Claudia Sheinbaum. No, y además lo dice, ¿no? Se puso a su servicio. Se puso a su servicio. O sea, ya de plano. Aunque hay que aclararle a la gente que él no puede ser funcionario antes de 2 años. 2 años, sí, claro. Es decir, no sé si los políticos mexicanos y en el grupo específico de la 4T, hay la gente que piensa que Saldívar puede ser nombrado 1 año después de que esté funcionando el gobierno, porque vamos a dar por supuesto que gane la 4T nuevamente la presidencia, que sea nombrado o fiscal o secretario de Gobernación, ¿no? Porque son los cargos pues, a los que sería llamado. Titular del departamento jurídico o de la consejería jurídica. De la presidencia, me parece poco para él. Digo, porque pues, ya habiendo sido presidente de la Suprema Corte, pues es un puesto que tuvo menor. Castillejos, por ejemplo, sí, sin ser ni siquiera magistrado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una clara definición política, corrobora su cercanía con la 4T, que ya salió por ahí el comentario de que mientras él estuvo como presidente de la Suprema Corte, no se tocaron los fideicomisos. Es a partir de que él se va que comienza el embate para ir sobre esos recursos que obviamente con la anuencia del Congreso, ¿no? O sea, los poderes ejecutivo y judicial metiéndose a acotar los fideicomisos de la Suprema Corte, que son por naturaleza, por antonomasia, los fideicomisos son inescrutables. No se pueden investigar. O sea, ¿qué haces con ese dinero? Se dice que es para las prestaciones de los empleados, ¿no? No, pero se dice también que es para las jubilaciones de los ministros, ¿no? En fin, creo que el movimiento es interesante porque me parece que no tengo en la memoria algún ministro de la Suprema Corte que específicamente haya renunciado a dedicarse a la política, porque eso es lo que está haciendo. No, cuando renunció Medina Mora fue por acusaciones de corrupción, ¿no? Porque tenía una corrupción, claro. Acusaciones terribles ahí detrás, ¿no? Sí. Y si hubiera una renuncia esperada que no se dio por la, ¿cómo se dice?, la copia o la transcripción o las citas exageradas de su tesis, ¿no? De esta otra ministra, Yasmín Esquivel. Yasmín, bueno, también sería por otras razones. Lo que han sacado a relucir los medios es que en ocasiones en que se ha sustituido a un ministro que ya estaba por cumplir su encargo y renuncia o sale de la Corte simplemente, al nombrar el sustituto no cubre lo que le falta del mandato.
No, es sino que se va a otros 15 años, ¿no? Sí, claro. Va a pasar lo mismo con Saldívar. O sea, al que nombren no se va a quedar los 2 años, un año sí, lo que le pasadito. Sí. O se va a ir hasta los 15. No lo sé. Eso habrá que ver. Lo que estamos viendo que para la praxis de la política no hay obstáculos. Porque la ley dice que se puede renunciar cuando haya detrás un tema de preocupación nacional, ¿no? Sí, claro. De carácter de gravedad. Muy relevante, muy grave, sí, muy grave. Y aquí no hay nada grave. Nada. O sea, es un tránsito de persona dedicada durante décadas a la justicia que se pasa a la política. Tal vez lo lógico sería a una rama justiciera, ¿no? Se dice que Saldívar lo que va a hacer es, desde donde esté, no sé, en la academia o desde alguna institución que no es la Corte ni la Judicatura, porque ya no va a estar ahí, desde un instituto tal vez, hacer la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial que no se ha hecho, que sería el encargo que tiene desde el punto de vista político-judicial, ¿no? La reforma esta, que se la haría al próximo gobierno. Entonces, para eso podría ser nombrado. No sé cuál sería la figura del nombramiento, pero a eso se podría dedicar. Pero además es interesante, ¿no, Pepe? Porque una renuncia al cargo implica que se va sin jubilación. Y eso es un mensaje político poderoso, ¿no? Sí, a no ser que yo no lo veo claro si después la puede solicitar, la jubilación. Si la jubilación se da desde que era magistrado, ¿sabes? Y todo el recorrido judicial hasta ser ministro y luego presidente de la Suprema Corte, no veo que sea una renuncia a una jubilación. Yo creo que se renuncia a una renuncia a la institución política, pero que podría implicar la posibilidad de cobrar una jubilación. Desconozco la regla, no sé si por fuerza un ministro de la Corte que ya fue, como es el caso de Saldívar, que tiene tiempo, algunos meses que salió, ¿no? Más de un año, sí le toca todavía esa jubilación como ministro de la Suprema Corte, no por los años, sino por el puesto. Por el puesto, claro, la presidencia, ¿va? Sí, la presidencia. Yo entiendo que todos tienen jubilación. O sea, no hay uno que no haya sido jubilado. Claro. Y supongamos en este país de conspiradores, Pepe, de conspiraciones, que la 4T no gana la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Este movimiento no sería tan bueno o tan sabio, porque para una reforma de gran calado del Poder Judicial Federal necesitan la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, del Senado de la República. Entonces, el movimiento tiene otras razones todavía más poderosas, ¿no? Sí, yo creo que están pensando en obtenerla, esa mayoría, por un lado. El propio Saldívar, yo creo que tiene el cálculo de que él puede ser el gran creador histórico de esa reforma judicial y está dentro de toda su aspiración política, ¿no? Quizá eso le interese más que ser trascender más que procurador o fiscal, ¿no? Porque puede trascender como el gran reformador, creador, el gran transformador de la justicia en este país. Justicia. Imagínate, lo que sería como un equivalente de un Estrada en relaciones exteriores, ¿no? De la doctrina de Estado, o sea, alguien que genera, o un Robles, ¿no? Sí, claro. Que son históricamente reconocidos como gente que logró la transformación de
de la Cancillería, de las relaciones exteriores del país, ¿no? Entonces, Saldívar podría pasar a la historia de esa manera. Y ha demostrado que tiene las capacidades, ¿no? Porque sí lo puede hacer. Él generó toda una hipótesis, toda una, perdón, sí, una doctrina, vamos a decir, entre comillas, que ahí quedó de por vida, ¿no? En el caso de Florence Cassés. 7 años después, aunque él lo hizo un año antes, desde los 6 años que ella tenía en la cárcel, él pidió que fuera liberada simplemente. Y la ministra Olga Sánchez Cordero, siendo presidenta, lo que hizo fue acogerse a esa propuesta de Saldívar que ya había sido discutida una vez. Y al sumarse la presidenta a esa propuesta, pues salió libre Florence Cassés con la tesis del efecto corruptor mediático, o sea, de una escenificación de algo que no ocurrió en la realidad, sino ocurrió en otro momento, de otra manera, promovido por Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, pero me parece que él ahí creó toda una figura que puede servir para muchas otras situaciones similares en el país, porque lo que estamos diciendo es que es una fábrica de culpables, México. Y lo que ocurrió con Florence Cassés fue eso, fue una fabricación de culpable. Aunque es curioso porque la gente dice, no, pues no sabemos si es culpable o no es culpable, porque no se llegó al fondo del asunto. Claro. No había que llegar al fondo del asunto, bastaba con todas las violaciones a los acuerdos consulares, al debido proceso, a la diplomacia y el servicio a un país con el cual se tienen buenas relaciones internacionales, etcétera, etcétera, que por cierto había trastocado Felipe Calderón y Sarkozy, entre los dos le dieron en la torre a estas relaciones, pero bueno, que siendo un país de tradicional amistad con México, pues se le dio esta ganancia, vamos a decir, en tribunales de una ciudadana, porque quedó en libertad absoluta, sin mayor vuelta. Sí, sí, claro. Entonces, creo que esta teoría, esta conclusión del efecto corruptor de un montaje mediático es importantísimo para la justicia mexicana. O sea, yo así lo veo. Y Saldívar es el creador. El creador. Ni más ni menos. Entonces él podría pasar a la historia, si ese es su empeño, como un gran reformador. Como un estadista. Sí. En su área, pues. Ajá, sí, sí. ¿Y le ves tu futuro a esos cambios? Sí. ¿Cómo reformas un poder que históricamente, Zedillo lo hizo, pero pues volvieron a lo mismo, ¿no? ¿Te recuerdas? Estuvimos más o menos como unos 40 días sin Suprema Corte, sin magistrados, sin nada, pero volvimos a lo mismo. ¿Cómo reformas un poder que históricamente está podrido? Sí, desgraciadamente lo que cambió fue el número de ministros, ¿no? Sí, teníamos 20 y tantos. No, de ministros de la Suprema Corte se fueron a 11. A 11. Eran 8, ¿no? Se fueron 3 más. Pero de todas maneras, pues como tú dices, no se siente la gran revolución dentro de este poder, ¿no? Para que opere de otra manera. Sigue funcionando igual. Sigue siendo el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, lo que es ser juez y parte, porque el Consejo de la Judicatura, su principal función es vigilar a los jueces, a los magistrados, de circuito, a todos, ¿no? Incluso a los trabajadores del poder, a toda la estructura, a toda la pirámide, ¿no? Y sancionar en caso de hacerlo. Son muy pocas las sanciones que se imponen a los jueces. Nada. Y curiosamente es el mismo presidente de la Suprema Corte el que preside ese consejo. Por tanto, ahí se puede demostrar cómo internamente son juez y parte y bastante
pues, pasivos para corregir los errores, porque obviamente hay muchos errores, pues son humanos, ¿no? De los juzgadores, ¿no? Tanto en materia de narco como fiscal, como en economía. Hasta civil, ¿no? En civil, sí. En todos lados hay, yo conozco unas errores terribles, ¿no? Sí, claro. Entonces, no han demostrado ser un poder independiente desde ese punto de vista, o autónomo, la judicatura de la Suprema Corte, pero sigue siendo el mismo presidente. Es como cuando los contralores, cuando la SECODAM, la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? ¿Se investigaban a sí mismos? No, pues te ponía a pues un contralor interno, un vigilante, vamos a decir, dentro de cada dependencia. Pero ese vigilante recibía el sueldo de la dependencia. O sea, si tú se lo ponías a agricultura, ok, o a reforma agraria, o a turismo, de acuerdo, pero reportaba, tendría que reportar las irregularidades del lugar que le pagaba su salario. O sea, no iban a patear el pesebre. Bueno, poquito pasa con el Consejo. Que es el caso que yo recuerdo más, es el de Peña Nieto, ¿no? Con la Casa Blanca, cuando le da su cuate. No, imagínate, totalmente inocente de todo lo inimaginable, ¿no? ¿Cómo armas un consejo de la judicatura independiente? Bueno, entra dentro de todo eso, ¿no? Pues tendría que haber unas reglas, ¿no? Y tal vez, si no funciona ahora la elección de los ministros de la Suprema Corte, sí se puede impulsar una elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Sería una posibilidad de avance, ¿no? Uh-huh. Para que las cosas funcionen como deben funcionar y no sean, pues más de lo mismo, la misma gente juzgándose a sí misma. Pues eso no funciona en ningún lugar del mundo, ¿no? Y Pepe, ¿tú ves alguna posibilidad de que autorreflexionen ahora, por ejemplo, la renuncia de Arturo Saldívar pueda poner en un proceso de autorreflexión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues yo no veo cómo, porque pues la verdad es un tema personal de él. Te repito, no había visto yo que un juzgador de ese perfil tan alto, ¿no? Se decantara por la política de manera tan abierta, ¿no? O sea, sin darle vueltas. No se anduvo con rodeos. Dijo, yo me voy con Claudia, y se fue con Claudia, ¿no? O sea, diciendo, pues yo ahí tengo proyecto, no sé cuál proyecto será. Estamos aquí especulando cuál podría ser, ¿no? Claro. Pero, obviamente, si él se va ahí, no va a ciegas. Eso está pactado. Entonces, yo no creo que nadie más de la Corte se vaya a mover de su sitial porque se fue Saldívar, ¿no? Se fue y punto. Ahora, fíjate, Pepe, en todo ese contexto, podemos decir que el presidente ha fallado en la elección por lo menos de 2 ministros abiertamente que los eligió y van a la derecha. ¿Cómo haces para elegir uno nuevo? Pues ese es el gran reto para él, porque ahora sí atinarle, ¿no? Dar la terna correcta, ¿no? Que pase por el filtro del Congreso para sustituir a Saldívar, ¿no? Y sí, es un reto fuerte, porque como tú dices, ¿no? No ha sido su fuerte elegir a ninguno de los ministros, ¿no? No, incluso el intento de presidencia, ¿no? Con Yasmín, pues le fracasó totalmente, ¿no? Le resultó una persona, pues no una adversaria, pero sí alguien que no es de sus simpatías, ¿no? O sea, mutuamente no se simpatizan, ni el presidente a la ministra, ni la ministra al presidente, ¿no? Y pues ahí se tienen que soportar y convivir, como debería ser en una
democracia, ¿no? Sí, no, no tienen que caerse bien, solo tienen que trabajar. A hacer su chamba y bien hecha, y lo demás pues es un tema de institucional, ¿no? Pepe, ¿tú crees que la Suprema Corte, conociéndola como la conoce Arturo Saldívar, debía tener algunos temores? ¿Temores como qué? Sí, mira, pues por ejemplo, de corrupción. Si hay alguien que conoce la corrupción interna, es a Arturo Saldívar, ¿no? Él mismo, algunas de sus banderas cuando llegó a la presidencia, presentó casos de nepotismo, pero abierto y grave, y los conoce, va, pues 14 años ahí, además que ya venía con carrera. Yo no sé si pueda tomarse como un precedente interesante, creo que sí, ¿no? El hecho de que hace muy pocos días habló, pero terriblemente mal de Felipe Calderón por lo de la guardería. Por lo ABC por la guardería ABC, porque lo acusó específicamente de desviar las investigaciones para salvar la figura de Margarita Zavala. Sí, claro. Y para salvar pues, la cara de toda la... Porque no es nada más Margarita, parece que hay otros familiares ahí involucrados. Pues sí. Entonces si eso hizo con alguien que lo nombró, por cierto, ¿no? Con Felipe Calderón, pues podría, él, si quisiera, podría simbrar a la Suprema Corte diciendo 2 que 3 cosas, ¿no? No sé si haya una ley de la omertà ahí, del silencio, en la Suprema Corte, como para que un ministro no hable de los otros. Pues como ¿no? Que no debe haber, ¿no? Esa ley de confidencialidad o esa ley no escrita de los presidentes mexicanos, ¿no? Sí, que un expresidente no vuelve a hablar nunca. Sería muy bueno que contara por qué dio tal votación, por qué en tal otra dio esta otra. En fin, eso sería muy ilustrativo para la gente, no solo para los estudiosos de derecho, sino para la ciudadanía en general, saber los intríngulis de la Corte. ¿Cómo se maneja la Corte? ¿Cómo los asuntos caminan dentro? ¿Cómo son objeto de, pues hasta de disputa, ¿no? Y de controversia en los intestinos de la Suprema Corte, ¿no? ¿Cómo se logran los acuerdos? ¿Cuál es el método que se ha empleado, etcétera, etcétera? Porque creo que eso ayudaría mucho a la ciudadanía a acercarse a la Suprema Corte, entender cómo se hace. Y si alguien sabe, pues el ministro Arturo Saldívar es una persona muy capaz de hacerlo y ahora esa posibilidad de hacerlo, pues si ya renunció. Sí, no tiene nada que perder, ¿no? Está libre de hacer lo que se le plazca. Y también no tengo muy claro, tú me mencionabas con toda certeza y con toda razón a Medina Mora, ¿no? Eduardo Medina Mora. Renuncian ellos al cargo. Sí, claro. No hay demasiados ministros y ministras que renuncien. No, claro, con esa vida que tienen ahí, oye. O sea, hasta que se acaba, eso se acaba hasta que se acaba. Entonces, hasta que se mueren, porque cuando salen son jubilados con el salario que cobran. Así es. O sea, no es que les van a rebajar 50 o 20, no, casi íntegro lo reciben, además de otras prestaciones. Sí, ya llegar a la Suprema Corte es asegurarse de por vida una vida plena de satisfactores, más allá de lo común, de la medianía, ¿no? Mucho más arriba de la medianía, ¿no? Claro. Y Pepe, ¿cómo ves todo eso? Los chapitos, a los sembradíos, a Arturo Saldívar, en el proceso político que empieza este mes ya. Pues todas son cosas que inciden, ¿no? Y que para bien o para mal van generando una percepción de la ciudadanía de hacia dónde nos encaminamos. Algunas veces se logran filtrar pues opiniones, versiones incluso falsas sobre temas como aquí lo platicamos con respecto de Acapulco, por ejemplo. Claro. De falsas informaciones, ¿no? Para afectar al actual gobierno, ¿no? Entonces yo creo que
que todo lo que estamos aquí abordando en este programa tiene que ver con cómo la gente va a decidir en el futuro. Va a decidir conforme vea que se está comportando la autoridad en el momento, ¿no? ¿Cómo ve la autoridad el tema de Chiapas y los zapatistas, por ejemplo, ¿no? A mí me impresiona mucho lo de los zapatistas porque un movimiento tan importante que sacudió al país en 1994, en vísperas de la firma del TLC, ¿no? ¿Cómo logró ese ímpetu, esa importancia internacional, más allá de las fronteras mexicanas, etcétera, y que en este momento haga un receso frente a la delincuencia? O sea, obligado. O sea, no es algo que estén deseando ellos, ¿no? Están maniobrando, se están concentrando en sus caracoles, en sus comunidades, para ver cómo responden. Yo espero que encuentren una salida y realmente con el apoyo de las autoridades para que eso sea pacífico. O sea, que no va a haber una guerra declarada de los zapatistas contra los narcos, para decirlo de otra manera, ¿no? Pues, nadie espera eso, ¿no? Nadie quiere eso. ¿Y no podría ser un movimiento político también? ¿Pero en qué sentido? De los zapatistas, o sea, vienen las elecciones, afectar a algunos candidatos, ellos se han siempre autoexcluido del tema electoral desde hace 30 años. No han participado. Pero sí pueden fijar una postura, ¿no? Y en todo caso, pues decir que se han abstenido en algunos lugares, han llamado al no votar. Al no votar. Y sobre todo ahora frente a una realidad de violencia, realidad de delincuencia, realidad de podredumbre en la frontera con Guatemala, porque eso es lo que hay, es lo que dicen, que es una situación que solo el que está ahí puede darse cuenta del tamaño del desastre de violencia y de narco que ocurrió. Pues solo ellos pueden, vamos a decir, encaminar sus pasos hacia la solución de ese problema, hacia recuperar ese no es un dominio territorial, pero sí, vamos a decir, una vigilancia territorial que tenían con sus Aguascalientes primero, luego con los caracoles y con las juntas de gobierno, ¿no? Que es una vía pacífica que ellos escogieron. O sea, después de tomar las armas, hicieron una lucha de fusiles caídos. De fusiles caídos, de madera además. De madera, no, falsos fusiles. Pero bueno, ellos tienen una gran sensibilidad política y podrían llegar a una conclusión. Pero para ello requieren también del apoyo a las comunidades, tanto el gobierno estatal, que parece que los ignora, ¿no? No le importan los zapatistas, como del gobierno federal, ¿no? Que como sabemos, después de la declaración de guerra del EZLN en el 94, ahí ya había un ejército constructor. Construyeron todos carreteras, los caminos, lo separaron, caminos, sí, rodearon toda la selva, todo. O sea, la hicieron accesible como una forma de romper la unidad zapatista, ¿no? Sí, claro. Sí, tú pones carreteras para el progreso, entre comillas, ¿no? Pero en realidad fue un evento político. Estás llegando a una forma de dominio de las comunidades indígenas. Pepe, casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué esperas tú de aquí al inicio de las elecciones? Bueno, las precampañas políticas, que es el próximo 20 de noviembre. Pues yo espero que haya claridad en muchas cosas, que todavía no la hay. Por ejemplo, no tenemos todavía ni siquiera claridad en el tema Harfush Brugada, ¿no? Tienen
la claridad quienes hicieron las encuestas. Lo que yo no sé es cómo logró un individuo desconocido como Omar García Harfuch tener más porcentaje de votación interna o de esas encuestas o más participación que Clara Burgada, que obviamente es una mujer que ha trabajado muchísimo y muy bien. Y muy bien, ¿no? Además, sí, claro. Y entonces eso está por dilucidarse porque todavía está discutiendo lo de la representación de mujeres y hombres en puestos. La paridad, claro. Sí, eso falta por dilucidarse. Creo que también habrá que esperar los movimientos de la gente que se mueve desde la oposición, ¿no? Tanto esta triada antinatura, ¿no? PRI, PAN, PRD, ¿no? Que además tiene todos los dineros congelados, ¿no? No está pagado desde hace semanas. Como el movimiento que va a haber, el movimiento democrático. ¿Por qué? Porque eso podría dividir a la oposición. Movimiento Ciudadano, sí, claro. Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que estamos por ver todavía cómo se va a conformar no el panorama político, pero sí el panorama previo a las elecciones, ¿no? Cómo va a influir el triunfo reciente de Delfina en el Estado de México con una entidad con tanta votación, ¿no? Con tantos millones de votantes, ¿no? 9.7 millones de electores. Sí, o sea, un potencial muy fuerte, ¿no? Que está ahora en manos de Delfina, bueno, de la Cuarta T. Y bueno, en el norte todavía muchos liderazgos locales que no dejan de querer participar, ¿no? Como es el caso del gobernador de Nuevo León, ¿no? Samuel García. Que a Samuel García, que si le dejaban o no lo dejaban en el Congreso, que si debía terminar, etcétera, etcétera. Pues están las aspiraciones de panistas del norte, ¿no? Sí, claro. Que podrían todavía querer modificar las cosas. Y el que parece para mí que ya se perdió la nada es Ebrard. Sí, ya perdió todo su capital político, ¿no? Literalmente. No anda por ningún lado. Nada. Ya es difícil que den una sorpresa. Sí. Y que digan, no, pues se le va a quitar votos porque se va a ir a tal candidatura. Justamente no llegó a un acuerdo con Dante Delgado, si es que lo intentaron, ¿no? Sí, ya no. Además decían que estaba enfermo, no sé, esa es mera especulación. Habría que ver. Pero tú tienes razón. Y Pepe y yo, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco como siempre, infinitamente. Pues yo no, por eso decía, no es una entrevista, es una charla con Pepe. Ya la próxima semana invitaremos a Vicente Serrano, y recuerde, este es el espacio de Vicente Serrano. Estoy usurpando su lugar porque tenía un compromiso. Seguramente mañana lo veremos aquí. Yo te agradezco mucho, Pepe, infinitamente, como cada semana. Muchísimas gracias, y como siempre un gran gusto estar contigo, Paco. No, hombre, no le pedimos a Pepe sus redes sociales, porque sabe que él no maneja, él todavía, Pepe sí está en primer mundo. Nosotros estamos esclavizados a esta cosa. Sí, está viendo las redes sociales, Pepe no, y yo lo aprecio infinito, porque cuando vivo allá en mi pueblo, ya les conté, no tengo internet, no tengo teléfono, solo cuando vengo acá a la civilización, pero les agradecemos mucho, de veras, que haya estado con nosotros en Sin Censura. A nombre de Vicente Serrano, yo soy Francisco Cruz, y a Pepe, muchísimas gracias. Un gran saludo a la auditoría. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones con
contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia, desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta. Y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.